Bienvenidos una vez más al mundo del bus, en esto que es Hablemos de Transporte, en esta jornada muy especial, muy particular, en donde nos subimos a este bus, nos subimos todos, pagamos nuestros boletos respectivos, nos acomodamos cada uno en su rinconcito, pero nosotros tenemos un piloto. Antes de comenzar, antes de saber el destino, tenemos un piloto. Buenas, don Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maximiliano? La verdad que es un placer. Y bueno, y especialmente hablando de transporte, ¿no? Porque viajamos, como vos dijiste, nos subimos arriba del bus y nos fuimos, como es a la sala de diputados, que ayer, perdón, se daba como es una charla bastante interesante, que era sobre la presentación de la nueva ley, el proyecto de nueva ley que presenta el Ejecutivo, ¿no? Sí, se mezclaba un poco. Estuvo bueno esto porque se mezcló, se presentaron ambos. Tanto fue una presentación formal de parte de, como vos dijiste, del proyecto de ley de El el Ejecutivo. Ejecutivo, pero también se habló sobre el proyecto de ley de parte de la El, gente de gobernación sí, también. sí. Entonces, si bien fue una presentación en donde estuvo el viceministro de Transporte, y la verdad fue toda una ronda en donde distintos actores fueron consultando, preguntando, dando sus puntos de vista y pareceres. También se dejaron en claro muchas otras cosas que aclaraban un poco más el panorama. Vos sabés que me gustó este ejercicio, ¿no? Propuesto por diputados, donde participaron los distintos sectores de la población, ¿eh? Usuarios del transporte, eh, estuvo como los estudiantes, estuvieron los transportistas, estuvieron autoridades también de la municipalidad de Asunción y de la gobernación, o sea, prácticamente los distintos sectores afectados al sistema de transporte estuvieron participando, dando su opinión. Municipalidad de Villa Lisa también estuvo presente. Ajá. Estuvieron organizaciones civiles como OPA, o Ujú. OPAMA en realidad, Opama, sí. es OPAMA, también estuvieron víctimas, algunos representantes de las víctimas Sí. del transporte público. O sea, suena feo decir víctimas del transporte público, pero también son víctimas de la desidia, de la incoherencia en la que vivimos y termina resumiéndose en eso. Exacto. O sea, una larga jornada hoy, del cual se pensaba de hacerlo más chico, pero evidentemente los temas ameritaban y se tocó con muchísimo respeto, ¿eh? Ahí estuvo el viceministro de Transporte, como es también del cual tengo que decirlo, lo admiro porque ligó de todos lados, ¿eh? O sea, es como que esto fue una muestra y Maxi, le vamos a decir a las personas que después dejamos el link debajo para que la ciudadanía vaya y como es Y vea. y vea esta larga jornada. Es largo, pero es más que interesante. Y yo explico por qué es interesante. Porque se está hablando de un tema muy sensible, como es el transporte. El transporte, digamos que es donde comienza, es el eslabón principal donde comienza la parte productiva de todo un país. Las primeras máquinas que se encienden, lo decimos siempre, es las del transporte público de personas. Aquí se pone en marcha el país. ¿M? Se encienden los motores, se encienden las luces y como es las personas ponen en marcha el país. ¿Eh? Trabajadores y estudiantes, ahí están. ¿Eh? Pero resulta que esto es tan sensible porque seguimos hablando de el tema de los costos, los políticos, o mejor dicho, ya autoridades, que no dejan de ser políticos, y este es un tema para ver, y que hoy se demostró en este encuentro, se ha demostrado que la gente tiene muy claro la problemática. ¿Cómo no la va a tener, señores autoridades? Ustedes están hablando de un problema ajeno que no lo están sufriendo ustedes. Y evidentemente eso quedó a la vista y ese fue uno de los reclamos más fuertes. En primer lugar,
Para destacar, sacar de esto, de todo lo que hemos seguido en el mundo del bus, como en esta participación de cada uno de los sectores, pude rescatar cómo es que el usuario tiene bien claro la problemática que sufre constantemente pagando por adelantado. O sea, sube al bus, paga. Pero como es pagando y todo, como es realmente la tiene muy clara. Los que inclusive no lo pagan al transporte porque tienen su propio vehículo, los demás vecinos también lo pagan porque hay un subsidio. Por otro lado, la desidia fue tan grande que estuvo, como dijo Maxi, la familia de víctima de una profesional que por viajar en este pésimo servicio, evidentemente como tuvo un accidente, se cae y fallece. Eh, También lo tiene bien claro. ¿Dónde está la desidia? Todo fue durante todos estos años. Se le reprocha al Ejecutivo, no solamente de esta administración, sino de las pasadas, la falta de gestión del Viceministerio de Transporte. No sé si vos lo vistes así, Maxi. Yo veo, Horrible las yo lo vi gestiones. más, perdón, Ujú. lo vi más complicado. ¿Sí? Porque no fue, no, los cañones no apuntaron al viceministerio de transporte. Apuntaron a la política en general, porque apuntaron a todos. ¿Y por qué digo a la política en general? Porque tocaron todos, hasta metieron al ministro de Educación. ¿Por qué no activaba y no reactivaba el trabajo en conjunto para que los boletos estudiantiles estuvieran en menos tiempo, no tardaran un año? O sea, el reclamo fue general. Bueno, yo lo separaría, ¿sabes qué? En dos. Uno, en la parte técnica y gestión, como es administrativa. Y la otra, que es, que me diste el pie, que iba a ir, es a la gestión política. Estamos. Lo que se presenta con esta ley no es una presentación de una ley técnica, estamos, y lo decimos con pleno conocimiento de causa, sino una ley política. O sea, no es, acá lo que hace falta son políticas de Estado más que políticas partidarias. Y esto quedó a las claras. ¿Por qué? Porque desde un principio, en las charlas que dio, como es la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones y el viceministerio, como es ponen a las claras que lo que más buscan con esta ley es darle más poder al viceministerio. Tal es así que se contrapone con las responsabilidades municipales, gobernaciones, que como que todo el mundo queda fuera. Corregime si me equivoco, vos de esto me vas a saber guiar mejor. El viceministerio tiene poder de secretaría, porque está en un área metropolitana. Del Ministerio de Obras Públicas y Claro, Comunicaciones. pero tiene poder de secretaría. Sí, La DINATRAN tiene poder de viceministerio barra de ministerio dirección. de dirección. Pero me voy a la magnitud de gerenciar el transporte y cuestiones que tengan que ver con el transporte. Eh, y ¿Por qué digo, por qué menciono estas dos partes? Porque fue una de las cuestiones muy sensibles que hay que tener en cuenta en este proyecto. Cuando uno se quiere hacer cargo, el viceministerio, hablando del proyecto del Ejecutivo, quiere darle todo el poder de gestión y de manejo administrativo de licitaciones y contratos, etcétera, etcétera, al viceministerio. Y solamente van a haber tres entidades que van a estar involucradas. La DINATRAN por debajo del viceministerio y por encima del viceministerio va a estar el MOPC. Nos olvidamos de las municipalidades, nos olvidamos de las gobernaciones. Ujú. Entonces, en el ejido ese, en el ejido ese, nos encontramos con el mayor problema que tenemos, que es la autonomía. Vos fíjate, muy bien, esto después lo vamos a tocar un poco más en profundidad, pero muy bien estuvieron ambas partes de los empresarios diciendo, che, ¿quién paga esto? El mismo diputado que había encarado esta
esta Hizo el audiencia, moderador. el moderador, quien encargó esta audiencia, ya les digo el nombre porque sería un error nuestro no mencionarlo, porque justamente es gracias a él quien se hace el diputado Raúl Benítez, que estuvo organizando esta audiencia. La constante es, che, ¿cómo administramos esto? ¿Y de dónde sale la plata? ¿Y de dónde sale el dinero? Sí, Porque sí. todo muy lindo, pero... Por eso, como es esta fue una linda oportunidad de todos de expresar su gran descontento, lo que sentían y realmente poner en tabla el gran descontento de la población. Porque podemos sentarnos a charlar, pueden sentarse a charlar los distintos entes para decir, bueno, che, a mí me queda corto el saco, a mí me queda larga la sábana, ¿verdad? Y como es a ver cómo se puede sacar una ley del cual todo sea beneficiado para una administración como es pública mucho más eficiente y eficaz. Evidentemente quedó a las claras que el viceministerio hasta el día de hoy no ha sido eficiente en la administración del sistema de transporte del área metropolitana de Asunción, que en su comienzo, y me acuerdo como es como si fuera ayer, en el 92, 1992, habían 54 empresas que después del proyecto COMI, cuando toman las nuevas administraciones que van sucediéndose, empezaron como es a trabajar el tema a nivel muy político y generaron como es el desbande que hay hoy. Yo como es ¿sabés lo que me da pena? A mí me encantaría que cada como es autoridad se haga responsable de la silla que está teniendo. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la Nación, que como ese merece todo mi respeto, está haciendo un trabajo estupendo a nivel internacional, buscando la manera de traer como es divisas y que el país crezca. Pero resulta que en la parte interna, y esto salió al mundo, estamos, las empresas que son socias del Estado, que ofrecen el servicio de transporte, pero no manejan cómo es la administración del mismo, estamos, que eso lo tenemos claro, ni los costos, evidentemente, se están, como es, quedó a la vista que se están fundiendo. Es decir, no hay garantías en las inversiones. ¿Eh? Bueno, y ya hay varias experiencias que recibieron empresarios extranjeros que se pusieron dentro del sistema del transporte en Paraguay y se fundieron, se fueron. Estamos. Bien, pero mientras tanto, todo está muy lindo, todas las presentaciones y demás, y se olvidaron de algo, cómo le van a solucionar el problema a la gente, que lo sufre a diario. Para que tengamos una idea, los usuarios pierden al año 480 horas de trabajo esperando un colectivo. Estamos hablando de más de 5 jornadas laborales por día y por mes, como es por año, 60, más de 60 jornadas laborales. Es decir, un alto costo con que lo pierden esperando los colectivos. Y no nos olvidemos que como es una vez que subimos al colectivo, que viajamos muy mal, porque hay pocas unidades de transporte y que no están adecuadas, y que como es encima tenemos que viajar amontonados, yo también lo uso, hay avenidas que tendrían que ser troncales, tardan, andan a 15 y 12 kilómetros por hora. En los momentos más necesitados podemos llegar a tener retrasos, o sea, una velocidad como es el tránsito a 6 kilómetros por hora. Es decir, señores, por un lado, pierdo yo tiempo en cómo es esperar el colectivo y después en el traslado. Y no son distancias tan largas. Señores, estamos hablando de Asunción del Paraguay, como es que tiene algo de 500 mil, 300 mil personas que viajan.
No es tanta cantidad, no estamos hablando de una metrópolis como por ejemplo Buenos Aires, o Río de Janeiro, San Pablo. ¿no? San Pablo, Mismo Chile que estamos, mencionario, claro. Santiago. Entonces, no, es algo mucho más chico. El único sistema que hay de transporte es el transporte urbano, como es urbano, es el transporte de autocolectivos. No estamos hablando de un transporte multimodal donde las personas pueden elegir subte, tren, como es este colectivo. No, no, es uno solo, colectivo, punto, no hay más. No pueden organizar eso. Y a mí me da vergüenza ajena, porque resulta que en el 92 se estrenó el primer viceministro de Transporte del Paraguay, el doctor Juan Alberto Benninger. Eh, con el proyecto COMI, le tiraron por la cabeza, señor, si usted se va a hacer cargo de esto y va a tener que resolver el problema. No queremos esto, ya está, ya se hicieron todos los... Póngase a trabajar y resuélvame el problema. En un momento donde no había empresas de transporte legales, las empresas de transporte tenían el permiso de tal recorrido y punto, y después se subalquilaba, y cada buses eran prestados, eran alquilados. Los mismos dueños alquilaban el recorrido, salían en hora pico porque después no había transporte, pagaban un cano por redondo y listo, y el empresario ahí ganaba plata. Pero eran empresas sin buses, había que poner los buses, las empresas tenían que registrarse como SA o como es sociedad anónima, ser empresas SR. reales, profesionalizar las empresas, tenían que tener como es su propio predio, los buses a nombre de la empresa, los buses tuvieron que tener como es un tiempo de durabilidad, todos tenían que tener como es un modelo determinado. Así que tuvieron que comprar buses nuevos, adecuarse a la fecha y comprometerse a una renovación del 10% por año de buses. Hasta el día de la fecha, sin ningún tipo de subsidio, el área del interior, las empresas que pertenecen a la TIP, estuvieron invirtiendo, por lo menos esto hasta antes de la pandemia, 20 millones de dólares. Una de las flotas más bellas que tiene el Mercosur, más modernas. Estamos sin apoyo del gobierno. O sea, el gobierno ahí no. Por eso quedó un costado la de otra, ¿verdad? Entonces, pero le echamos toda la culpa al empresariado. Ustedes fíjense qué problema que tiene el usuario del transporte público, que usando como es el transporte público, pierden 60 jornadas al año. Estamos como mínimo. Es un dolor de cabeza. Sufren esperando un colectivo y no tienen ningún tipo de seguridad. Por eso, como es los pasajeros se fueron mudando a tener su propio vehículo. Y lo primero, lo más barato, que es comprarse una moto. ¿eh? Una moto de 125 cilindradas, 150 cilindradas, está como es sacada a crédito, es una cuota de 340.000 pesos, perdón, guaraníes por mes o 880.000 guaraníes por mes. Esa es la cuota. Más o menos mantener una moto por mes, su mantención y el gasto de combustible, superan los 200.000 guaraníes por mes. O sea, fíjense el gran problema que tiene el sector transporte, perdón, los usuarios, que como es por mes, están gastando más de 500.000 guaraníes al mes. Para poder viajar y llegar a tiempo a su trabajo. Si usaran el transporte público de pasajero con la tarifa que se está cobrando ahora, gastarían 144.000 guaraníes por mes. Es decir, señores, sí, dicho por la boca de los propios usuarios, este suplicio tiene un alto costo, un alto costo. Gran parte de lo que puedan ganar su sueldo va
en el traslado. Y ustedes me dicen, ay, no queremos aumentar el transporte. Señores, los están reventando a los usuarios, porque tienen que pagar como es su moto privada, y el que no tiene su moto privada o su como es Vehículo privado, vehículo privado, cual sea. tiene que caer al taxi o tiene que caer a un aplicativo, a una movilidad de aplicativo. Estamos. Que eso sale 3 o 4 veces más que el transporte público de pasajeros. Así que encima se le están metiendo, la clase política está pensando, las autoridades siguen pensando en meterse en el bolsillo del que tiene el problema y como es y no le resuelven el problema. Y me dio vergüenza ajena, por eso como es esta audiencia fue extraordinaria, porque creo de que se trasluce la gran necesidad que tienen los distintos actores del transporte. Por un lado, el Ejecutivo quiere cerrar con 4 o 5 actores para charlar, ¿no? Y monopolizar todo lo que es la venta, el manejo del dinero, como es el sistema, el transporte. El operador, el empresario hoy de transporte, va a quedarse encargado nada más que a conducir los buses. Estamos, porque le tiene miedo al paro, a la huelga, a esto, a lo otro. El día de mañana, la huelga y el paro va a hacerse igual, por más que ustedes sean los dueños de los buses. Acá hay un error conceptual. Nos estamos olvidando de nuestra propia idiosincrasia. Nos estamos olvidando de que ya hay leyes. Por ejemplo, los choferes tienen derecho a huelga. Claro, Cuando la operatoria no funcione, ¿a quién le vas a reclamar? claro. Entonces, hay una estructura del cual, y hay un chip, bueno, malo, no está en discusión eso. ¿Está bien? Hay unos hábitos como empleados y empleadores que no están en discusión ahora, existen. Y como existen, los tenemos que tener en cuenta. Ajá. Entonces, ¿qué patrones vamos a seguir? ¿Estándares europeos? Cuando nuestra sociedad no tiene esos hábitos ni como empleados ni como empleadores. El Estado como empleador no es el mejor ejemplo de rectitud y confiabilidad a hora de los pagos. Sí, señor. Eh, como es hablaron del modelo chileno, pero hay que tomarlo con pinza, porque Maxi puso aquí algo en el tapete, la idiosincrasia. Señores, el hecho de producir un país, producir un país, bueno, lo tenemos que hacer hoy, en el siglo XXI, con mayor inteligencia, ¿eh? Para que todos los actores tengan las ganas, la voluntad de invertir, que sea seductor el, 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 el país para yo poder invertir, que sea seductor el manejo como es evolutivo. Entonces, vamos a invertir porque acá hay evolución, acá hay seguridad. ¿Estamos? Bien, en lo que se trató, a mí me dejó un sabor muy feo, que es el vamos a tomar el toro por las astas, nosotros tenemos la verdad, me importa 3 bledos los empresarios del transporte, estemos acá, los mando abajo, le saco las empresas, los buses son de estatales. ¡Wow! Si hoy no pagan el subsidio, ¿pueden hacerse cargo de todo el sistema? Signo de interrogación. El sistema como está, desde que se hizo, desde 1992 hasta la fecha, o sea, en esa época se gestó a través de los grandes estudios que se hicieron, basándonos en cómo es en JICA en aquel momento, ¿eh? Expertos y demás, que se gastó fortuna. Señores, sí, dejémonos de estudiar, resolvámosle el problema a la gente, que hoy eso es principal. Me da una mala espina el hecho de que ahora se empieza a trabajar porque como es pensamos en el usuario, nos están demostrando, el Ejecutivo, que no están pensando en el usuario. ¿Por qué? Porque esto se va a poner en marcha recién para el usuario dentro de 2 a 3 años. Señores,
quién le paga lo que está perdiendo el usuario, ¿eh? No solamente el que viaja ahora en colectivo, sino el que se tuvo que comprar, meterse en deuda para comprarse un móvil y llegar como es temprano a su trabajo, e inclusive aquellas personas que no usan el transporte, pero siguen pagando a través de los impuestos. Entonces, hay que pensar en la población. Demuestren, cuando subimos al podium, ya somos campeones, pero tuvimos que hacer una carrera para eso. Pedimos mayor como es poder cuando no se demostró todavía que se puede. Esto me pareció irrisorio. Pero bueno, aquí estuvimos hablando con el representante del departamento Central. central, que es encargado de la planificación territorial y del transporte de la gobernación del departamento central, el arquitecto Maidana. Maidana, perdón, Fernando Maidana, del cual tuvimos una charla esta tarde, que quiero compartir con ustedes. Su opinión. ¿Qué tal, arquitecto Fernando Maidana? Un placer poder escucharte y bueno, compartir un ratito contigo. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estás? No, buenas tardes, gracias de vuelta por este contacto y saludo a los que escuchan. Sí, señor. Bien, ¿cómo es Fernando? Ayer en representación de la gobernación del Departamento Central compartiste una linda jornada, para mí muy buena, porque de pronto se puso en debate la nueva ley que presenta el Ejecutivo, ¿no? Y bueno, donde participaron distintos actores. ¿Cómo lo viviste? Bueno, estuvo interesante efectivamente porque se hizo una comparación del proyecto de ley presentado por la gobernación y el proyecto de ley presentado por el gobierno nacional, lo que efectivamente obligó al viceministerio de Transporte también a intentar justificar técnicamente sus decisiones, ¿verdad? Y efectivamente al intentar justificar dio también la oportunidad de que bueno, los técnicos, los empresarios, la sociedad civil e inclusive los congresistas puedan hacer sus comentarios y sus críticas con respecto a los argumentos, ¿verdad? Entonces fue una buena oportunidad, quedó corto el tiempo, muy corto, pero creo que la semana que viene va a haber de vuelta otra audiencia, esta vez ya desde el Senado, que bueno, ojalá permita también continuar con el debate, ¿verdad? Pero ojalá continúe un debate serio, ¿verdad? Porque gracias a Dios, eso pudo ocurrir un poco ayer, más allá de los títulos, más allá de las frases rimbombantes, se tuvo un poco de tiempo para analizar las implicancias prácticas y técnicas de las propuestas. Vos sabés de que algo que a mí me agradó muchísimo y que este es un ejercicio que habría que hacerlo mucho más seguido, porque así nos acostumbramos todos a involucrarnos ante los problemas que somos parte, ¿verdad? Y también poder aportar un granito de arena para darle solución. Pues si somos parte del problema, bueno, también somos parte de la solución. O sea, generar como es un poco más de simpatía con nuestro quehacer diario. Y ahí participaron como es hasta los chicos del colegio, vecinos, usuarios, o sea que la comunidad prácticamente estuvo representada. ¿Cuál es yo vi que como es de pronto ahí es como que se tejió muy complejo, entendía muy poco, el auditorio entendía muy poco de qué se trataba la ley, ¿verdad? Sí, es que, a ver, acá es así como decís, ojalá esto ocurriese más de seguido con respecto a los proyectos de ley, pero bueno, lastimosamente la mayoría, un sector mayoritario del oficialismo como aprovecha esa mayoría que tiene como para aprobar sus proyectos sin debate, sin audiencias. Pero bueno, este proyecto de ley efectivamente desde que se presentó generó más dudas que certezas, y
en mi opinión fue unas torpezas, hubo torpezas comunicacionales también que arriesgó también a que el proyecto ya nazca ya con una gran población o un gran sector en contra, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas torpezas comunicacionales y un poco las ambigüedades del proyecto les obligó al oficialismo a hacer esta audiencia. Que efectivamente permitió bueno, que diferentes sectores nos sumemos también a este proceso, ¿verdad? Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga, así que esta vez, por suerte, se dio este espacio. Nosotros que miramos como observadores de afuera, vos sabés de que nos dejó la sensación, inclusive a la mayoría, yo estuve consultando ayer con personajes de distintos países, evidentemente nos dejó como es una sensación como que la ley que se presenta es meramente política, donde pide más poder, ¿verdad? Y quedó como es en evidencia clara, manifestadas por los distintos sectores, especialmente por los sectores usuarios, que se sintieron, vimos como que estaban medios ofuscados porque como es quedaron a un costado. Es una ley que pide como es más autonomía, más poder para el viceministerio, un viceministerio que no supo cómo es estar a la altura de las circunstancias durante mucha cantidad de años y varias gestiones. ¿Cómo lo ves vos con tu mirada política? Sí, no, totalmente, concuerdo que esto es efectivamente es un proyecto de ley que finalmente lo que pretende es acaparar poder más que hacer cambios en el sistema, ¿verdad? Porque justamente una de las críticas que se les da, se les hace a este proyecto, es que, bueno, ellos argumentan de que esta centralización del poder se debe para... claro, ellos lo que buscan es en teoría que los empresarios tengan menos poder de reguladas y de entrar en paros del servicio, pero justamente todo el mundo lo que critica es que finalmente la redacción no logra eso, porque la ley propone es bastante ambigua, ¿verdad? Y lo que en un momento dice que el Estado podría comprar buses como para que los buses no pertenezcan al empresario y que no puedan hacer paro, pero luego la ley de vuelta también dice que no, que finalmente también pueden comprar los buses el sector privado. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? O sea, la propuesta finalmente, si da esa posibilidad de mantener igual las cosas, entonces efectivamente implica que se le está dando un poder, o sea, se está acaparando más poder el viceministerio de Transporte sin argumentos o sin cambiar nada finalmente en cómo se organiza el sistema, ¿verdad? Cierto. Es cierto, como es ¿cómo ves que después de esta reunión, ¿qué te llegó a vos? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te dejó y qué recibiste de tu gente? No, y a ver, el martes tenemos otra audiencia, ahí veremos también cómo avanza esto con el Senado, que es finalmente la Cámara en donde entró el proyecto del Gobierno Nacional. Entonces, nada, o sea, ahí veremos cómo los actores políticos responden, ¿verdad? Porque en la audiencia de ayer estuvo solamente el viceministerio de Transporte, los empresarios y, bueno, alguna que otra organización, pero faltaron los actores políticos, ¿verdad? Entonces, yo supongo que en la audiencia del martes estarán ya, sí, más los actores políticos, los congresistas y otros actores políticos de peso, ¿verdad? Entonces, yo realmente todavía me quedo expectante a ver qué pasa ahí, porque, bueno, como decía anteriormente, este sector político oficialista tiene la costumbre de aprobar los proyectos sin mucho consenso. Pero ahora da la casualidad de que este proyecto está generando dudas, inclusive dentro del movimiento oficialista, ¿verdad?
Entonces yo me quedo ahora expectante a ver qué ocurre, cuáles son los comentarios. Yo de igual manera creo que esto se va a aprobar, pero veremos si se aprueban con modificaciones o no. Vos sabés de que yo te lo hago propia mis palabras, ¿eh? Yo soy el presidente, ¿no? Que está, para mí Peña es excelente, está haciendo un trabajo exterior extraordinario, vendiendo Paraguay de una manera increíble, muy buena, que es lo que debe de hacer un presidente. Pero es como que atrás no lo acompañan. Yo no sé si le están mintiendo o qué. Yo sacaría, siendo el presidente, como es muchachos, si agarren todos los papelitos, empiecen a viajar, viceministro, ministra, viajen en colectivo. Comuníquense con la gente a ver qué necesita. Y después hacemos una ley nueva. ¿No te parece? Sí, sí, totalmente, ¿no? Es lo que estamos realmente muchos técnicos y muchos sectores también comentando y criticando, ¿verdad? Y pidiendo, porque finalmente hay muchos cambios en el sistema que se pueden hacer con la ley vigente, ¿verdad? Y la ley propuesta, en el mejor de los casos, tardaría como mínimo un año de implementación, ¿verdad? Porque el penúltimo capítulo de la ley del Gobierno Nacional lo que plantea es la reestructuración del Viceministerio de Transporte, justamente para acaparar ese poder que habíamos mencionado, pero efectivamente la ley menciona que eso tardaría como mínimo 6 meses, y luego de esos 6 meses toda la planificación de las unidades funcionales, como le llama la ley, que son finalmente los troncales, los alimentadores, luego la preparación de los pliegos de licitación, luego la licitación, luego la adjudicación. No, ahí tenemos como mínimo 2 años para la implementación de un cambio, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que se pide es, bueno, ¿por qué pasa en estos 2 años que va a tardar en implementarse esta ley? Tenemos que hacer algo. Entonces, tenemos que hacer algo con la ley vigente. Exacto. Entonces, por ahí también va la urgencia de hacer algo al respecto, más allá de esta ley presentada. Los presentes, vistes en los presentes, especialmente autoridades, políticos, vos que estás en el tema, que hayan tomado conciencia que el transporte después de los 90, donde se hizo el cambio, se profesionalizó en los 90 el sector transporte, con el proyecto COMI, a través de los estudios que hubo, que hizo JICA, el Plan Z y demás. Yo veo de que nadie lo vio, nadie lo estudió, nadie se preparó como es para decir, bueno, señores, el transporte tiene soluciones, están aquí las soluciones. Nos dejaron un legado que no supimos después cómo es destrozar todo, hicimos destrozo. ¿Hay una toma de conciencia en la clase política, en las autoridades de eso? Sí, o sea, yo creo que este tema efectivamente despertó un poco de interés también en el sector político, pero efectivamente todavía no lo suficiente, ¿verdad? No lo suficiente como para ponerse a leer el proyecto de ley. Imagínate que tenemos, inclusive ya escuché por televisión o por radio a senadores oficialistas diciendo que todavía no se pusieron a leer la ley presentada por su mismo sector, por el mismo presidente de la República, ¿verdad? Claro. O sea, de igual manera, yo creo que es el tema del momento. Entonces, como es el tema del momento, les interesa comentar, les interesa participar, pero todavía no veo de algunos sectores, de algunos congresistas, algunos pocos congresistas, el interés de entender, pero que son los que participan en este tipo de audiencias. Pero no, el resto está para comentar lastimosamente, pero no sé si están interiorizándose en detalle cómo se debería hacer este tema. Ajá. Fernando, ¿cómo es como urbanista, ya como profesional, como profesional te lo pregunto, vos seguís cómo es en el planeta distintas ciudades, cambios que se están haciendo? En primer lugar, Asunción y área metropolitana tiene un solo tipo de transporte que es buses. Hay como es 1000 buses más o menos, ¿verdad? Sí,
estamos en el orden de 1.200 o 1.300 buses. Si bien hay tres niveles o tres tipos de buses, que son los buses interdepartamentales, los buses metropolitanos y los buses municipales, lastimosamente estos tres tipos de servicios hoy en día están totalmente descoordinados entre sí, al punto de que se están perjudicando financieramente, que bueno, que es justamente una de las razones por la cual estamos en este problema. Ajá. En el que estamos. Claro. Ahora, ¿cómo es para transportar qué cantidad de pasajeros, Fernando? Aproximadamente tenemos 550.000 viajes por día, que haciendo, qué sé yo, un promedio aunque sea un promedio medio un poco simplista, ¿verdad? De que hay un viaje ida y un viaje de vuelta, hablamos del orden de casi, qué sé yo, 300.000 pasajeros al día. Si vos mirás las demás ciudades capitales, fíjate Bogotá, el mismo Chile, que hablaron de Chile, Buenos Aires, que hablaron de la región. A mí me parece que es un chiste lo que yo estoy viviendo, lo que viví ayer, lo que vengo viviendo durante estos años, viendo cómo las empresas se funden, y nadie puede corregir cómo es la movilidad a organizar la logística de 300.000 personas. Donde te paraste en Retiro, te paraste en Constitución, y son millones de personas que pasan como necesitan un transporte multimodal, desde un colectivo, el subte, y que viaja como 2 horas y media en distintos tipos de buses, y hay gente que corretea las calles, las ciudades, como en su trabajo, y utiliza el transporte público. Todavía a mí me da vergüenza ajena, te soy sincero. No sé qué sentir. Sí, totalmente. No, totalmente, o sea, esto es impresionante la desidia, ¿verdad? Y la falta de capacidad y de tiempo y de esfuerzo que se está poniendo a este tema tan importante, ¿verdad? Que realmente no la única manera de explicarlo, que a uno se le ocurre explicar, es pensando de mala manera, ¿verdad? De mala fe en este tema, ¿verdad? Porque efectivamente, como mencionás, hay proyectos ahí desde los 80, o sea, planes ahí desde los 80, sin embargo se están apilando y guardando en los cajones sin implementarse, ¿verdad? Pero sí, esta es una cuestión también integral que va más allá de solamente las políticas de transporte, también van por política de vivienda, de que el gobierno haga las tareas para que la gente tenga acceso a vivienda cerca de sus trabajos, cerca de sus estudios. Entonces pasa ya más allá de las políticas meramente de transporte, y ya va más a una política de ciudad, como bien decías vos, que requiere una voluntad, un trabajo y una capacidad del gobierno que hoy todavía no se ve, lastimosamente. Ajá. Quiero hacerte para ir cerrando, quiero hacerte una pregunta. Tu cargo es muy, muy importante. Creo que tenés el expertise para llevarlo adelante. Es muy difícil trabajar en política en estos últimos años. Creo de que en estos últimos años la sociedad del planeta está cambiando, está buscando gente con más experiencias, con más inteligencia para gobernar sus capitales, ¿verdad? Sus patrimonios. Claro. Entonces, en el proyecto COMI 1992, los transportistas, el Paraguay no tenía empresas, tenía simulacros. Nadie aportaba nada, los choferes eran changarines, y los empresarios no eran empresarios, eran fleteros. Se hizo la renovación, o sea, se hizo la modernización de flota, la modernización, se especializaron a los choferes, se especializaron a los empresarios, se profesionalizó todo el sistema con grandes inversiones de terrenos, porque no había paradas como la que tienen hoy, comprar buses, se hicieron unos cambios enormes en 2 años. Qué vergüenza que no pueden corregir el pago, que ya la gente pagó
estamos, porque el transporte la gente lo está pagando, apenas entró como ese a funcionar el colectivo, el ciudadano está pagando, ¿verdad? Claro. Y que no se pueda corregir por lo menos como es bajarle la tortura que tiene cada pasajero. ¿Vos lo sentís así o yo me equivoco o esto no se vio? ¿No se le da vergüenza como es a esta gente decir vamos a hacer una ley, cómo es que va a funcionar dentro de 3 años? Me dijeron. Lo dijeron ellos mismos. Sí. Y entonces Sí, el total, usuario pierde por día cuánta plata viajando en Uber y demás. Es una barbaridad, qué falta de respeto. Yo lo siento así, me da bronca. Mira, ¿no vieron lo que se hizo en 2 años con un viceministro que recién subía, el primer viceministro, Juan Alberto Benninger, que me saco el sombrero, estamos con el ingeniero Drore Lazar, que hicieron esa transformación en 2 años? Donde generaron un mercado enorme, donde todo el mundo, como es, ganó. Todo el mundo ganó. Eso no se ve. ¿Qué pasó? ¿Quedó tapado eso en la historia? ¿No se conoce eso? Sí, a ver, yo creería que también va por ahí, Pedro, porque efectivamente acá lastimosamente tenemos esa mala costumbre de olvidar lo que se hace o borrar con el codo lo que se escribe, ¿verdad? Entra una nueva administración y como que quiere literalmente inventar la rueda, ¿verdad? Entonces es así, y esto finalmente termina pagando el usuario que pierde 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para llegar a sus destinos. Con buses cada vez más obsoletos, y justamente ayer en la audiencia también habían ido el hermano y la madre de una chica que perdió la vida, ya que al bajarse del colectivo, el colectivo iba con las puertas abiertas mientras iba en circulación y la chica tropieza y se cae del colectivo mientras el bus estaba en movimiento y bueno, lastimosamente pierde la vida frente a sus 2 hijos y nada, estamos llegando a este nivel de eventos terribles y todavía no se ve una reacción propia o digna como se requiere. Bueno, como es espero que el trabajo, todos hagan un trabajo, tienen la oportunidad, esto es muy bonito, que lo podamos discutir y que podamos tener la capacidad, porque hay que tener capacidad para decir, wow, che, nos estamos equivocando, acá el camino no es por acá. Corrijamos el camino porque si no nos perdemos. Yo pienso de que esto es muy bonito que suceda, así sean las críticas y tenemos que agachar la cabeza y bueno, muchachos, sí, estamos equivocándonos, ¿no? Y poder aceptar los errores, eso es de grandes. Eso es ser muy grande, aceptar el error, y nos permite mejorar. ¿Crees que puede haber algún vuelco de tuerca o esto seguirá siendo la misma situación que suceden cuando los partidos políticos quieren gobernar y como es abajo a cualquier costa no quieren perder nada? Mira, yo justamente en la audiencia de ayer creo que fui un poco, no sé si muy fuerte ya con el viceministro. Pero en mi defensa quiero decir que le pedí disculpas antes de mi alocución. Pero ayer le mencioné al viceministro que ellos tienen que admitir una falta de capacidad operativa. Y yo no hablo de capacidad técnica porque yo le conozco personalmente a los técnicos que están en el Viceministerio de Transporte. Algunos de ellos son inclusive amigos míos y yo sé que son excelentes profesionales, pero son 20 personas. O sea, vos necesitas un equipo mucho más amplio o presupuestos mucho más amplios para hacer
hacerte cargo de de este problema y de este tema que es el transporte público. Entonces, ayer textualmente le dije al viceministro, ustedes tienen que admitir que no tienen la capacidad operativa para encargarse de todos los temas, todo el tiempo, en todos lados, ¿verdad? Entonces, aprendan a delegar. O sea, si es que ustedes no pueden, aprendan a delegar en las gobernaciones o en las municipalidades algunas cosas, así como lo hacen en otros países, así como se lo hace Brasil, así como lo hace Argentina, así como lo hace el mundo, ¿verdad? Entonces, efectivamente le hice esa solicitud de que ellos tengan esa humildad y esa honestidad de admitir que no tienen la capacidad y que efectivamente ante esa situación aprenda a trabajar de manera coordinada con otras instituciones. Dudo mucho que haya esa voluntad o esas ganas y esa humildad ante cuestiones políticas electorales, pero bueno, ojalá haya algún gesto aunque sea. Mirá que va a ser muy inteligente porque como es yo qué sé, yo te soy sincero, yo soy el presidente de la nación, muchachos, sí, agarren los papelitos, guárdenlo, esto no sirve, hay que estar con la gente. Empecemos a viajar en colectivo, o sea, entender al pueblo que es el que va a votar. Por otro lado, como es y cerrando, la verdad que te agradezco mucho poder charlar de todas estas cosas, pero para ir aclarando las aguas, ¿no? Qué bueno, Dios quiera que tengamos como es conciencia de que gobernar no es imponer, sino es entender a la gente y tenemos que ser buenos administradores. Tuve la sensación ayer, después de estar escuchándolo a todos, que los tengo que felicitar al viceministro porque la verdad recibió cachetazos de todos lados. Y se la bancó el hombre, se la bancó, sí. Y él, como es creo de que es un excelente elemento y creo que debe de dar para más y no estar defendiendo, poniendo los cachetes con una ley que no la veo propicia, con una acción que hoy no la veo propicia. Hoy hay que solucionar el problema a la gente. Y todo el mundo le pegó un cachetazo y quedó la sensación de que el Estado todavía no sabe administrar. Sí, así mismo. Así mismo, y bueno, yo creo que todavía no entienden o no sé, o sea, yo sinceramente, genuinamente creo que esto es una cuestión ya de las autoridades políticas que no entienden la complejidad del tema, ¿verdad? Creen que es una cuestión que se soluciona con unos maquillajes o con medidas superficiales, ¿verdad? Yo no sé si el presidente de la República ha de estar mal asesorado o qué es lo que ocurre, pero efectivamente o sea, mi lectura política de este tema es que ya por supuesto, el viceministro y la ministra de la MPC van a hacer exclusivamente lo que el presidente le diga, ¿verdad? Y hasta donde el presidente les permita, ¿verdad? Entonces, a este punto, conteniendo tantos técnicos en el viceministerio de Transporte, si es que ellos no están haciendo un cambio técnico, estructural, de rigor, ya ha de ser porque no está la bajada de línea política, ¿verdad? Entonces, para mí acá ya es una cuestión de tal vez mal asesoramiento, si vamos a ser bien pensados, y bueno, y si vamos a ser mal pensados, será otra cosa. Bueno, Fernando, yo soy sincero, como es mirando la cosa de afuera y viendo los errores políticos, más de una vez un político ganó adherencia, confiabilidad, cuando dijo, señores, sí, estoy equivocado, esperen un poquitito, me estoy equivocando. Y revierte la situación. La cosa no va por acá, va por allá, y eso ha generado en la población toda, como lo vimos acá en Argentina, ¿no? En la población toda, ese sinceramiento fue lo que más gustó, más que cualquier proyecto de avance. La gente necesita sentirse segura, y hoy la población no se siente segura. Estamos. Así que bueno. Yo te agradezco mucho, Fernando. Sabés de que el espacio está, también es tu medio, y te vamos a seguir molestando porque hay mucha tela para cortar y me encantaría que nos enseñaras también cómo es, que hablemos mucho para entender nuestras ciudades, lo complejo que es y cómo cada ciudadano también tiene que ayudar a que, como es el proceso de evolución, continúe, ¿no?
Totalmente. A las órdenes, y te agradezco como siempre, Pedro, y quedo a disposición de tu programa. Saludos a todo el equipo. Bueno, esta fue la charla que hemos tenido con Fernando Maidana, encargado de transporte de la gobernación, ¿no? Y representó en esa charla como es a la gobernación del Departamento Central. Evidentemente, ese es el sabor. Yo puedo dar opiniones, la otra parte también. Podemos desconcordar con algunas cosas, pero qué bueno que lo podamos discutir y por eso esto qué bueno que es poderlo discutir. ¿Eh? Eh, Errar es humano, ¿por qué no? Equivocarse sí, es parte del humano, pero en temas tan sensibles tenemos que escuchar a los que realmente son víctimas. ¿Estamos? Porque si no, los seguimos condenando. Vamos a ver el otro punto de vista. También estuve charlando con César Ruiz Díaz, un poco de su sensación. Eh, y ahí voy a compartir con ustedes esa conversación con el presidente de la CETRAPAN, eh, que representa a todos los empresarios del transporte. Ahí vamos. Bueno, César Ruiz Díaz, presidente de la CETRAPAN. ¿Qué tal? Pero muy buenas tardes, César. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer poder saludarte y estamos a entera disposición. Genial. Bueno, vos sabés que es costumbre nuestra del mundo del bus seguir todo el acontecer del sector transporte, ¿no? Le voy a decir a las personas con quién estoy hablando. Con alguien que realmente ha vivido como es al sector transporte desde aquella época que fue bisagra, donde las empresas no eran empresas, sino que como es donde en la época que se profesionalizó todo. César Ruiz Díaz, éramos jovencitos, César. Contaba con una empresa, la 39, que la tenemos muy presente, porque a mí nadie me lo contó, lo viví. Una excelente empresa, un orden ahí adentro, no había un papelito tirado, y fuiste el primero que como es hizo el bus escuela. Estamos siguiendo como es lo que el gobierno en ese momento planteaba como renovación, modernización y demás. Has continuado con todo eso, o sea que tenés una vivencia desde aquella época hasta ahora. Por eso quizás esto es importante decirlo, porque a veces nos falta la historia para poder entender a las personas, y cuando vos te pones intenso, licenciado, con pleno conocimiento de causa y vivencia, es porque lo has vivido, ¿no? Y lo debes tener en la sangre, querido mío, ¿no? Y creo de que no podés creer que pasaron los años y todavía seguimos discutiendo pavadas. Mira, es muy amplia tu alocución, agradezco los conceptos, pero tenés toda la razón en algo. Estamos más viejos. Sí. Toda una vida, querido César, toda una vida. Una vida dedicada a lo que uno ama, y es lamentable el hecho de que hoy, con la tecnología instalada en los buses, cuando el mundo habla de buses con menor emisión de contaminantes, nuestro país, nuestras autoridades del Viceministerio de Transporte no tengan esa misma visión y perdemos el tiempo en situaciones y discusiones banales. ¿Por qué digo esto? Porque ni siquiera pudieron hacer un carril exclusivo, ni siquiera pudieron usar los semáforos sincronizados, no tuvieron la capacidad de construir paradas cada 500 metros para resguardar a los pasajeros del sol, la lluvia. Entonces, estamos muy por debajo de los niveles que tienen que ser, pero todo es atribuible al empresario del transporte. Y ese es un discurso apocalíptico, como yo le llamo. Porque el que dicta las reglas, el que te dice cómo operar y por dónde operar, es la autoridad de aplicación, el Viceministerio de Transporte.
Entonces, si nosotros miramos el universo y hay un operador que falla, entonces sí puede ser un problema del operador. Pero cuando todos los operadores están fallando, es porque hay un problema grave de diseño. ¿Y quién hizo el diseño? El Viceministerio de Transporte. Deben ellos de profesionalizarse, tomar el toro por las astas y entender definitivamente que el Estado tiene que invertir en rutas, calles, paradas, carriles exclusivos para beneficio del interés general de la nación, que son las 300.000 personas que se mueven por día en el sistema metropolitano de transporte. Ajá. Basado en tu experiencia, César, a mí todavía me sorprende, por ahí vos me podés corregir o no, ¿no? Yo estoy sorprendido con todo esto, porque mirá que estamos hablando de 1992 a la fecha, pasaron muchos años, toda una vida, como vos dijiste, y todavía no dan pie con bola, le dejaron todo armado y todavía no dan pie con bola. O sea, se sigue discutiendo tonterías, pero no se discute lo que es administración del Estado, que eso es grave, como es no es tan grave el sistema de transporte porque se puede cambiar, hay un montón de ejemplos, hay un montón, 300.000 personas no es mucha cantidad de gente para trasladar, ¿verdad? No estamos hablando de un Buenos Aires, de lugares donde de pronto tenés que, como es desparramar gente de 1.500.000, 2 millones de personas en un par de horas. No, estamos hablando de un único sistema y que se están volviendo locos buscando cómo es, porque estuvimos en Europa, en Chile, en esto, y es una tontería. Si ya se hizo todo en Paraguay, ¿no? Y no le resuelven el problema a la gente. ¿Cuál es el problema? Yo no lo puedo entender hasta el día de hoy y de pronto se suben ahí, están 2-3 meses creyendo de que ya conocieron el transporte. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo se explica, César? Es tan complicado lo que preguntas, pero la respuesta es muy sencilla. Y te la voy a esquematizar inclusive. En la República del Paraguay ya se hicieron demasiados planes de mejora del transporte. Y con diversas cooperaciones, es decir, con diversos países que han cooperado. Te puedo citar el Plan COMI, que vos lo conociste, el Plan Z, el Plan MAVA, Citibus, Metrobús y el último que hace poco culminó el trabajo de la COICA. Todos esos estudios nos indican cuál es el camino a seguir y qué es lo que hay que hacer para llegar a ese final feliz de un transporte sostenible. Pero cada vez que hay un cambio de gobierno, ese nuevo gobierno que asume y respeta lo que es el plan. Entonces ninguno de esos planes tuvo continuidad. ¿Y por qué sucede eso? Porque el transporte público no es tomado como una política de Estado. Y ahí está el error. La transformación de un sistema de transporte público dura un tiempo muy largo, atraviesa gobiernos, pero esos gobiernos tienen que ser conscientes que es una política pública del Estado y deben de continuar. Pero acá le cortás cada 4 o 5 años y obviamente no existe una mejora. Pero llegará el día que puedan entender y asimilar responsablemente esa situación. Yendo como es, te doy toda la derecha. Yendo al grano cuando le preguntan al viceministro cómo es, de dónde van a sacar la plata, ¿verdad? No me quedó claro. ¿Vos sabés de dónde van a sacar el dinero? Porque el presidente de la Nación hace un excelente como es trabajo exterior y donde todo el mundo cree que Paraguay tiene como es crecimiento, el 6%, el 7% anual, como es una belleza es. Una belleza, la economía más estable, todo el mundo quiere ir a invertir ahí, pero resulta que las propias empresas ligadas al Estado se están fundiendo, ¿verdad? Paulatinamente. Y no hay capacidad, me dicen que no hay capacidad de inversión. ¿Cómo es esto? ¿El Estado tiene hoy esa capacidad? No,
Imagínate que están planteando una ley con un titular rimbombante: reforma del transporte público. Y te cuento lo más simpático: no tienen el presupuesto para llevarlo adelante. Entonces, eso se llama poner la carreta delante de los bueyes. Segundo, este proyecto que se plantea va a ser implementado en 5 años recién. ¿Quién nos asegura que no se repite la historia y el nuevo gobierno que venga, sea del color que sea, esté de acuerdo con este proyecto? Claro. Si hoy el viceministerio de Transporte no tiene la capacidad de honrar su palabra y su firma, porque está firmado, de pagar $3.900.000 que le adeuda al sector empresarial por el subsidio de junio, ¿cómo pretende llevar adelante un plan ambicioso de compra de 1.000 buses, hablando de $300 millones? Primero tengo que tener la fuente de financiación para sobre eso construir lo que quiero tener como transporte. Y lo mismo sucede si quiero una casa. Contrato al arquitecto y le digo lo que quiero. Quiero de 2 pisos, de 1 piso, con piscina, sin piscina, con sauna. Y él me va a decir, cuesta tanto. Si tengo el dinero lo hago, si no, no lo hago. Y es lo que está pasando con este proyecto de ley. No tiene presupuesto. Ni ellos tienen la capacidad de decir cuánto va a costar esto. ¿Y por qué sucede ese fenómeno? Porque este proyecto de ley lo hicieron entre 4 paredes desde el Viceministerio de Transporte, emulando un modelo chileno, un modelo que hoy va para atrás por los altos costos que representa este modelo. Y entonces culminamos de que tenemos un copiar-pegar, y mal copiar-pegar, porque es un modelo que el mismo país chileno está reconociendo que es muy costoso y que están desagregando a su política de transporte. Pero acá la quieren presentar como un boom de la reforma del transporte, siendo un país pobre. No tenemos la economía que tiene Chile. Entonces, esos son los elementos que se tienen que poner sobre la mesa para evaluar correctamente. Ajá. No es tan difícil solucionarle el problema a la gente, que todos los días es castigada como es con largas esperas, con inseguridades. No creo que sea tan difícil de solucionarle el problema al empresariado, que es el que realmente pone en riesgo su capital. No lo pone en riesgo el Estado, el capital en riesgo lo pone el privado. ¿Por qué esta gente, por qué no se ve eso? ¿O realmente la cuestión es otra? Nadie sabe qué tienen en la cabeza. El Viceministerio de Transporte carece de la capacidad de llevar adelante este proyecto si ni siquiera pudo sostener un solo carril exclusivo en el Paraguay. Entonces, es muy fácil estampar las ideas en un papel, como yo le llamo, y convertirlos en ley, pero es un cúmulo de papeles fríos que no tienen sentimiento. ¿Por qué digo eso? Porque el proyecto de ley no tiene un solo documento que avale técnicamente lo que se pretende como ley. Y ahí se acabó la conversación. Porque no se puede reformar un transporte público en base a una ley. Tienen que haber estudios de campo, análisis de origen y destino, estructuración de nuevas rutas, diagramación de troncales y alimentadores, y por sobre todas las cosas, una tarifa técnica justa y no política. Exacto. Otra cosa, ¿qué sensación te da ayer, como es en esa reunión que del cual fuiste parte? La verdad, me quedó la sensación que la gente ya sabe cómo es que acá hay inutilidad de gestión, ¿no? De administración y de transparencia, porque varias organizaciones piden, como es cuántos pasajeros, piden datos y no están publicados. ¿Qué te dice eso? Falta de gestión,
falta de capacidad del viceministerio de Transporte. No hay otra explicación. Mm. No existe otra explicación. Es muy sencilla. Y ayer quedó demostrado en la audiencia pública en la Cámara de Diputados, donde el sector empresarial, los que convocaron a la audiencia pública, que estaban diputados y senadores, organizaciones civiles, todas terminaron reclamándole al viceministro su falta de transparencia, su falta de gestión, el desentendimiento de los problemas y aferrarse a un discurso estructurado y que nunca es cambiado. A cualquier crítica modifica el resultado de su expresión y así no va a construir nunca nada. Bueno, para ir cerrando, ¿cuál es la sensación de ayer que te dejó? ¿Qué le decimos Lamentable como a la siempre. gente? Lamentable como siempre. Lamentable porque no hay respuestas. Lamentable porque no hay respuestas. Es todo chutar la pelota para adelante. Cuando uno le consulta algo, dice, sí, vamos a ver, estamos viendo, estamos trabajando, pero no vemos el resultado de su trabajo. Ese es el problema de trabajar en transporte público con bisoños del transporte. ¿Nunca lo viste por las empresas al ministro? No. Sí, hace un año que es viceministro y viene del mundo financiero. ¿Qué va a entender de ruedas? Ahora entiendo por qué como es de pronto juntar toda la platita y hacerla trabajar. Muy sencillo. Con dinero ajeno resulta muy fácil para él. No sé si nos querés agregar algo más. Me encantaría seguir charlando. Hacerte llegar mi respeto de siempre y mis buenos deseos para vos y para tu querido hijo. Igualmente. Un abrazo, querido César. Un abrazo. Chau, que estés muy bien. Gracias. César Ruiz Díaz, presidente de la CETRAPAM, Cámara Empresarial del Transporte del Área Metropolitana. Estuvieron ahí. Podríamos sacar como es yo que sé, al ingeniero Mayada, que estuvo también en representación de la, como es Parte técnica de la municipalidad. Sí, de la Asunción, y que realmente puso un punto muy interesante, es olvidarse de los municipios. Los municipios tienen su parte. Señores, sí, ¿por qué se logró el proyecto COME? ¿Por qué se logró hacer? Porque todos pusieron lo suyo y no tenían más cantidad de personas que la que hay hoy en el viceministerio. Ojo, pero todos pusieron los suyos. Estamos los municipios, las gobernaciones también trabajaron. Se ha generado un cuerpo técnico como es totalmente regional en cada zona, ¿está? Donde todo el mundo era parte. Entonces, acá hay que achicar la cuestión. Bien. Perdón, déjame corregir el concepto ahí. Sí. No creo que haya que achicar. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos hablando. Cada área corresponde a lo suyo. Creo que hay que optimizar. Sí. Porque si no volvemos al concepto de la ley que está presentando. Claro. No, hay demasiados actores, achiquemos. Sí. Y por un lado terminamos concentrando el poder en personas que no entienden el nivel de su poder. Gracias o sea, un placer. La verdad que como es, bueno, sí, corrijo, porque la cuestión no es achicar, o sea, cambié la palabra, en vez de achicar, es como es ceder paso, abrir las puertas para que todos los operadores trabajemos. Por eso, fíjense ustedes, hace años, se hacen congresos, se hacen como es muestras, talleres, y en Brasil, como es hay representantes de los usuarios. O sea, acá no nos podemos olvidar de los usuarios en primer lugar, no nos podemos olvidar como es de los empresarios del transporte, de los proveedores de chasis, repuestos, como es porque hay todo un mercado del cual tiene que ganar porque ahí se generan muchas fuentes de trabajo.
Estamos, muchas fuentes de trabajo lícito. Estamos. Entonces, wow, este mercado cada vez es más grande, fue lo que achicaron. Entonces hay que darle participación a todos los actores. Son todos partes del problema también, porque los municipios tienen que atender la demanda que tiene la población. Son representantes de la población, tienen que cuidar ese detalle. Entonces, conocen la problemática que hay en cada barrio. Y un detalle, Sí. porque también esto, acá hay una engaña pichanga, dirían por ahí, es que sea efectiva esta mesa de trabajo. Que no sea simples consultores y después el ente haga lo que quiera. Ujú. ¿Está bien? Porque eso es lo que está planteado. Te van a decir, sí, está en la ley, llamamos a todos. Llaman a todos para no escucharlos después. Claro. Entonces, volvemos a saco roto. Cierto. Entonces, abrir las puertas está perfecto. Hacer mesas de trabajo está perfecto. Escuchar a todos está perfecto. Pero en la ley que se está presentando y que el 12 va a senadores, Ujú. no está estipulado que eso sea vinculante. Que eso es lo peor. Porque si vos decís no escucha a nadie y esta es mi idea y voy solito, bueno, por lo menos te doy la derecha que fuiste vos solo con tu idea y que no te fuiste de bueno. Pero escuchás a todo el mundo y después haces caso omiso para decir no, mi idea es la única, es peor todavía, Es es peor. desidia. Lo importante de todo esto que se dio público, y vamos a seguir dándole como es cobertura, y la gente lo tiene que seguir porque realmente es totalmente interesante, porque nos cuesta todos los días. Y hay algo, para ir cerrando este programa especial, a mí me dejó la sensación, Maxi, de que esta presentación pública de la ley, evidentemente, o este debate, como lo querramos llevar, me dio la sensación que fue como es el cierre del ciclo de un juicio y que estábamos escuchando la sentencia. Con esta ley se sentencia a toda la población que posiblemente adentro de 3, 4 años comencemos a darle la solución, porque primero hay que sacar la ley y emprolijar y todo, bla, bla, bla. Se sentenció a la población a seguir sufriendo, como es los desmanes, las esperas, las pérdidas. Se sentenció al sector privado que le van a pegar una patada en el trasero después de todo esto, que su trabajo no sirvió para nada. Estamos, que ustedes son los malos de la película, como siempre. Estamos. Se sentenció al sector productivo. Estamos, proveedores, fabricantes, a que, bueno, acá va a haber una persona que va a digitar a quién le compro o que no, al mejor postor, y bueno, vamos a ver cómo manejamos los ventos. Estamos, el money, la guita. Está. Entonces, se sentenció a todo el mundo. De aquí a 3, 4 años empecemos a negociar, tiene que todo el mundo negociar conmigo para ver cómo hacemos. Me parece que esto es, a mí, es la sensación que me deja. Y bueno, turbulencia por delante. ¿Viste cuando pasás por algún lugar que decís, qué color asadito, o pasás por ahí pollo al espiedo, que bueno, esto me huele a monopolio? Y que después te digan que hoy hay un monopolio, es un poco absurdo. Entonces, me parece perfecto que se haga esta audiencia, que se debería haber hecho antes. No se pudo realizar antes porque el viceministro no pudo concretar con los horarios. Acá hay gente muy capacitada en el viceministerio para trabajar, para ser técnicos muy buenos, pero ¿cuántos años ya llevamos de esta gestión y de la anterior? Son 5 años ya de billetaje Ujú. electrónico y todavía no tenemos resultados concretos de aquella gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy lindo, las reformas, están muy lindos los
grandes titulares, pero al fin y al cabo siguen esperando 1 hora para tomar un colectivo. Y dijeron, vamos a efectos prácticos tomar un colectivo, ida y vuelta. Lamento decirles que el número es más tétrico, porque hay gente que tiene que tomar 2, porque no llegan los colectivos, los itinerarios, hay pocos, los horarios no cierran, o están gastando en algún aplicativo de auto. Fíjate que uno de los chicos, el representante de los estudiantes, dijo que él se levanta a las 3 de la mañana todos los días para llegar a las 7 al colegio. ¿Sí? Es una barbaridad. Con suerte. Así que bueno, está en la mano de ustedes, viceministra, viceministro, presidente de la Nación, poder entender, escuchar lo que realmente opina la gente, siente la gente. O sea, realmente como es creo que es hora de prestar oído y ser inteligente a la hora de levantar la lapicera. No defender lo indefendible. Y esta sentencia que no se haga real. Ayuden a la población a producir un país mejor. Evolucionemos. Entramos ya en el en el siglo XXI. Entramos en el siglo XXI. Que funcione el billetaje, que haya transparencia en la gestión y que le demos respuesta a las personas. ¿Se pueden hacer? Sí. Innovando, con ingenio. Y vuelvo a reiterar, vayan a ver cómo fue en el 90. Gracias a Dios tenemos, no solamente quedó en la historia, sino está en vida, el doctor Juan Alberto Benninger. Él nos puede contar cómo hicieron en aquella vez. No es tan difícil, se los puedo garantizar. Nos tenemos que ir. Sí, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Súmense a nuestra página web, elmundodelbus.com, que ahí van a poder encontrar las revistas digitalizadas. Es más, tenemos un apartado que es hablando de transporte, con un bloque especial, un video muy particular con Juan Alberto Benninger, que está ahí. Así y que, con el ingeniero Dror de la Sal. Y con el ingeniero Dror de la Sal, y también van a encontrar un montón de cosas, así que están más que invitados. Sí, señor, como es, así que será hasta la próxima, Maxi. Gracias por compartir esto que es el mundo del bus. Queridos amigos, toda la suerte, velemos para que la inteligencia y la coherencia nos gane, ¿sí? A ver, yo tengo fe que todo puede salir adelante. Un súper abrazo para todos. It's a simple matter of fact. When you add up the numbers, when you see how the cards are stacked, what's dripping